El carbono se simboliza por la letra C mayúscula. Este átomo de carbono tiene sus características que están especificadas en los postulados de Kekulé. La primera característica es que tiene valencia 4 o tetravalencia constante. El átomo de carbono entonces tiene valencia 4, es tetravalente. Segunda característica, las 4 valencias del átomo de carbono son perfectamente iguales entre sí. La tercera característica, la cadena carbónica. A través de estas valencias pueden unirse un átomo de carbono con otro formando cadenas carbónicas. Para unirse entre átomos de carbono, estos pueden utilizar solamente una de sus valencias. Cuando un átomo de carbono se une a otro átomo de carbono por una sola de sus valencias, la ligación es simple. Cuando utiliza 2 de sus valencias para unirse entre átomos de carbono, entonces la ligación es doble. Si utiliza 3 de sus valencias para unirse entre átomos de carbono, entonces la ligación es triple. Entonces, dependiendo del tipo de ligación que tenga un átomo de carbono con otro, se van teniendo los hidrocarburos. Los hidrocarburos que son canos, alquenos, alquinos, alcadienos, ciclanos o los hidrocarburos aromáticos. Son hidrocarburos porque se une átomo de carbono con hidrógeno. Hidro de hidrógeno y carburo de carbono. Se van uniendo entonces átomos de carbono con hidrógenos, formando los hidrocarburos. El primer hidrocarburo que vamos a desarrollar es el alcano. El alcano, muy bien. Acá para esto vamos a ir viendo diferentes tipos de fórmulas que se utilizan. Se utiliza la fórmula desarrollada, en la que uno puede apreciar cada átomo de carbono y cada átomo de hidrógeno presente en la fórmula. La semidesarrollada, en donde voy indicando cantidad de carbono y cantidad de hidrógenos que tiene, ¿verdad? Cantidad de carbono, acá tengo un átomo de carbono unido a 3 hidrógenos, por eso SH3. Otro átomo de carbono unido a 3 hidrógenos, por eso SH3, ¿verdad? Entonces es la semidesarrollada. La abreviada es sencillamente en la que yo cuento cuántos átomos de carbono tengo en total. 1, 2 átomos de carbono, por eso es 2 carbono. 3 y 3 son 6 hidrógenos en total. La fórmula abreviada va a ser entonces C2H6. Desarrollada. Acá tenemos 3 átomos de carbono, la fórmula desarrollada, con cada enlace y cada átomo de hidrógeno al que va unido. Acá tengo el primer átomo de carbono unido a 3 hidrógenos, por eso SH3. El segundo átomo de carbono unido a 2 hidrógenos. El tercer átomo de carbono unido a 3 hidrógenos. Fórmula desarrollada, semidesarrollada, y en la abreviada directamente cuento cuántos carbonos tengo. Son 3, por eso C3. ¿Cuántos hidrógenos tengo en total? Serían 3 más 2 son 5, más 3 son 8. 8 hidrógenos en total. Para nombrar estos compuestos que tienen carbonos, debemos de tener en cuenta algunos prefijos. Prefijos, estos van delante de la palabra. Prefijo, antes de la palabra. Entonces, acá, el prefijo met me indica un átomo de carbono. Et, 2. Prop, 3 átomos de carbono. Vut, 4 átomos de carbono. Pen, 5 átomos de carbono. Ex, 6 átomos de carbono. Ep, 7 carbonos. Oc, 8 carbonos. Nom, 9 carbonos. Y dec, acá es dec, me va a indicar entonces 10 átomos de
carbono. Estos son los primeros 10 prefijos más utilizados nada más. Existen varios otros prefijos que a medida que vayamos avanzando dentro de esta clase, entonces vamos a ir teniendo en cuenta los 10 primeros prefijos entonces para la nomenclatura de los compuestos que llevan carbono. Si nos fijamos en los ejemplos anteriores, vamos a encontrar que la fórmula abreviada, entonces acá va con el nombre, MET, M-E-T. M-E-T. MET me indica un átomo de carbono. M-E-T, un carbono. Este compuesto tiene un solo átomo de carbono, por eso lleva el prefijo MET. Y como que estamos dentro de los hidrocarburos, que son los alcanos, se le da la terminación ano, de alcano, la terminación ano, entonces metano. Si tiene 2 átomos de carbono, lleva el prefijo et. Entonces el prefijo et me indica 2 átomos de carbono y la terminación ano porque es del grupo de los alcanos. Prop me indica 3 átomos de carbono y la terminación ano de los alcanos, por eso se llama propano. El que tiene 2 átomos de carbono se llama etano. Y así sucesivamente vamos dándole los nombres correspondientes a los compuestos. Sería entonces, si se trata de los alcanos, a estos prefijos le doy la terminación ano. Metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano y decano, ¿verdad? Entonces, estos serían los nombres de los compuestos correspondientes dependiendo de la cantidad de átomos de carbono que tenga cada uno. Por lo tanto, ahora queda a cargo del alumno seguir este esquema que está acá. En este esquema aparece fórmula desarrollada, semidesarrollada y la abreviada. Ustedes van a poner en sus cuadernos la fórmula así como está acá y copian los 3 primeros que tenemos como ejemplo hasta el nombre correspondiente. Ustedes van a llegar hasta el compuesto que tenga 10 átomos de carbono. Empezamos con el que tenía 1, 2 átomos de carbono, 3 átomos de carbono. Ustedes van a seguir esta lista hasta llegar al que tiene 10 átomos de carbono, utilizando, por supuesto, estos prefijos para poder nombrar estos compuestos orgánicos. Que valga la aclaración, van a poner la fórmula desarrollada, la semidesarrollada y la abreviada. Los 3 tipos de fórmulas van a ser hasta llegar al que tiene 10 carbonos. También le van a ir dando los nombres correspondientes.